Pues me da mucho gusto verte el día de hoy. Buenos días. Vamos a la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 4. El día de hoy toca estudiar la parte del verso 1 al verso 7. Es bien interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Le hemos puesto por título al estudio del día de hoy, Abba Padre, y vamos a ver qué significa Abba Padre, obviamente, de dónde viene, por qué se escribe, por qué la traducción está así. Esta palabra Abba es del arameo, no es griego ni tampoco hebreo. Entonces, el que hizo la traducción de la escritura puso esta palabra así tal cual, lo cual significa algo, ¿sí? Por algo está ahí y no fue una casualidad que el autor de Gálatas, el apóstol Pablo, lo haya escrito. Ahora, me gustaría leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Son 6 versículos y con esto vamos a tener fiesta el día de hoy. Dice la palabra de Dios, capítulo 4 de Gálatas, verso 1, dice: pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Sí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Señor, gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos el día de hoy. Te pido que tú derrames de tu Espíritu este día a través de tu palabra, Señor, que tú llenes nuestros corazones. Venimos a escucharte, Señor, venimos a escuchar esa palabra que va a mover en nuestros corazones cosas que nadie ni nada puede mover más que tú, Señor. Y venimos delante de ti con un corazón enseñable, abierto y dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Te pido que tú me des don de enseñanza, que tú nos des oídos espirituales. Es un lado todo nervio. Limpia los aires, Señor, de cualquier tipo de situación adversa a ti, Señor, y sé tú el que se pase en medio de las sillas y que nos hable el día de hoy. Es un lado toda soberbia, es un lado toda perspectiva negativa que vaya en contra de poder recibir tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a ver este tema, se llama Abba Padre, así le hemos puesto, pero vamos a agarrar el contexto para que no nos agarre así el texto, ¿verdad? Y el propósito de la ley vimos la semana pasada. Pablo, de hecho, algunas escrituras tienen como subtítulo, eso lo puso el hombre, ¿sí? Dice, el propósito de la ley. ¿Y cuál era el propósito de la ley? Es en el plan de salvación de Dios. Acuérdate que la ley encerró y encierra todo bajo pecado, a todo y a todos bajo pecado. Porque si algo no fuere prohibido o algo no fuera escrito legalmente, pues obviamente no puedes decir hay pecado, ¿sí? No está prohibido, pues no hay pecado. Yo puedo decir, pues nunca me lo dijeron, no, nunca estuvo escrito. Ahora vimos el ejemplo, ¿no? La semana pasada, de cuando tú vas en tu vehículo y ves un disco que dice precaución 20 kilómetros por hora, la mayoría de las veces no lo respetas, si tienes prisa sobre todo, dices, es domingo, no hay clases, ¿no? Y te pasas. Entonces, esa es la naturaleza caída del hombre. El hombre siempre va a tender a llevar contrariedad a lo que ya está escrito, a lo que ya está estipulado. Si no fuera prohibido, pues el hombre no lo haría. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, a Adán le da la instrucción, le dice, de todo puedes hacer, pero esto no. ¿Y a dónde va el hombre? A lo que le dijo Dios que no. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Por eso Dios escribió la ley así, para que todo mundo estuviera encerrado bajo pecado y no tuviera mayor alternativa que buscar la gracia de Dios y buscar la perfección mediante la cruz de Jesús, mediante su justificación en la cruz del Calvario. Ahora, Dios escribió también, me puedes decir, brother, ¿y dónde están aquellos a los cuales no conocen la Biblia? O aquellos que nunca han tenido un acercamiento al Antiguo Testamento, no conocen nada, ¿no? Bueno, Dios escribió su ley, dice la Escritura, en el Antiguo Testamento, en sus corazones, para que no tengan pretexto cuando lleguen a la hora, ¿sí? Dios ya lo escribió. Por eso una persona
no roba cómodamente, o si lo hace y no tiene temor de Dios, bueno, pero él sabe que está mal hacer eso. Hay leyes que rigen la humanidad, que rigen el mundo y no conocen las personas la ley, ¿sí? Pero lo hacen y sienten esa contrariedad de sus miembros hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tatuó en el corazón de toda la humanidad su ley, ¿sí? ¿Para qué hizo eso Dios? Para que necesiten la gracia de Dios. Tú cuando llegaste a Cristo, cuando Cristo salió a tu encuentro y tú le abriste las puertas, tú estabas necesitado de Dios, llegó un momento que Dios te arrinconó, que tú no pudiste hacer nada más y dijiste, Señor, aquí estoy. Tú no conocías la Escritura, tú no conocías los versículos, no te habías pasado todavía Navegantes 1, no habías memorizado los textos, pero ¿cómo pasó eso? Porque Dios ya había puesto eternidad en tu corazón, porque Dios ya había puesto esa necesidad de buscarle. Al final, vimos la semana pasada, el plan de Dios es que el hombre reconozca que no puede solo, ¿sí? Y qué orgullo tenemos un orgullo enorme y decir yo puedo solo, o buscarle las cosas, pues vamos a estudiar esto y dices, fue Dios, brother, no le busques, fue Dios, ¿sí? Ese es el plan de Dios, que el hombre reconozca que no puede solo, que no somos buenos. Si yo no soy tan malo, vamos a la ley y ahí vas a dar cuenta que eres malo, porque si has transgredido un mandamiento de la ley de Dios, te haces transgresor de todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo caminar en perfección? ¿Cómo puedo yo ser justificado delante de un Dios que es justo y que me va a esperar para pedirme cuentas? Es la gracia de Dios. Gracias a Jesús y gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Necesitamos ser justificados por Jesús. ¿Cómo te vas a presentar delante de un Dios justo que demanda perfección? Necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Toda la humanidad. Y la ley funciona, dijo Pablo la semana pasada, como este ayo. La palabra ayo, estuvimos estudiando en una persona que trabajaba para una familia griega, era esta función, que llevaba a las personas, era encargado de las personas, sobre todo de los niños, y los llevaba a la escuela, cuidaba sus corazones, los estaba como que llevando hasta la puerta de la escuela y los dejaba ahí para que posteriormente entraran a la escuela y el maestro pues les diera las clases. Pablo se baja a este nivel de los Gálatas y le dice, ustedes, la ley funciona como ayo, que les va a llevar hasta esta puerta, ¿sí? Pero hasta ahí te va a dejar la ley, hasta la puerta. No va a salvarte, no va a justificarte, ni mucho menos va a hacerte santo, ¿sí? Te va a dejar en la puerta y es ahí donde Cristo, que es la puerta, dije Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahí es donde Jesús abre la puerta, entras tú donde la ley te dejó y recibes la salvación y la justificación que nos permite la entrada a su reino por gracia, sin hacer nada más que creer en Jesús. Y esto nos debe dar descanso. Esto nos debe dar descanso y decir, wow, gracias por tu gracia. Pero te digo algo, puedes llevar muchos años de cristiano, todos, y no vamos a alcanzar a comprender la dimensión de la gracia de Dios. Porque luego y esa es la lucha de Dios con el hombre, aún siendo creyente. Y empieza a querer hacer las cosas con sus fuerzas. Y de repente empieza a caminar y decir, es que lo merezco, es que yo no merezco. Y cuando Dios te dice, es por mi gracia, ¿sí? Es por mi gracia que estás pasando esto, es por mi gracia que no pasaste esto, es por mi gracia. Y ahí es cuando reconocemos que Dios es la puerta, que gracias a lo que Él hizo, nosotros estamos y tenemos una vida en comunión con Dios, en comunión con su gracia, ¿sí? Esa fe verdadera nos va a llevar a realizar acciones apropiadas, porque tú puedes decir, ok, pues la ley, entonces vivo como quiero, y sí he escuchado a mucha gente religiosa que ignora la Escritura decir, entonces pues la gracia es vivir como quiero. No. Porque cuando tú pasas esa puerta y entras en la gracia con el Señor, tu fe, que ya es verdadera, va a llevar a realizar acciones apropiadas a esa fe, ¿sí? Que son más que palabras, que es una fe que se desborda en adoración de Dios, y no vas a hacer cosas que desagraden a Dios porque ya estás sumergido en su gracia. Pablo puso la semana pasada el ejemplo de Abraham, conocido como el padre de la fe. Vemos que Abraham primero le cree a Dios, fue contado como justo, después empieza a relacionar con Dios y no fue mediante la ley, sino que
obedeciendo a Dios. Y qué mejor manera que relacionarnos con Dios por medio de su gracia, pero obedeciéndole también. Sí, es la mejor manera y es una comunión con Él. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? Sí, porque empezó a tener una relación con Él. Ahora Abraham falló, Abraham tuvo pecado tiempo después. Claro que sí, claro que sí. Pero esa fe en Jesús nos va a permitir que permanezcamos cubiertos, ¿sí?, de su amor, y que cuando nos caigamos y te llenes de polvo, ¿sí?, y te ensucies ya como creyente nacido de nuevo, cuando estás pecando en Cristo, porque sí, ¿a poco los pastores pecan? ¿A poco los nacidos de nuevos pecan? Claro que sí, tú pecaste hoy. ¿Sí? Si no pecaste, a la salida vas a pecar. Todos, de pensamiento. Dios lee tu mente. Sí. Entonces, ¿qué hago? Estoy sucio. Bueno, esa fe en Jesús, esa fe que tienes mediante de Cristo, y esa relación verdadera con Dios va a sacudirte ese polvo el cual te ensuciaste cuando caíste. Dios te va a levantar, ¿sí?, y te va a decir: ánimo, hijo, vamos. Te va a limpiar con su amor y te va a decir: vamos adelante. Entonces vas a tratar en tu amor y en obediencia a Dios a no volver a caer en lo mismo, ¿sí?, en lo mismo. Las caídas duelen en Cristo, sí, y tienen consecuencias, sí, muchas veces. Pero te digo algo, nunca tus caídas van a interferir con la intensidad del amor que Dios tiene para ti y para conmigo. Eso hay que grabárnoslo. Y eso nos va a impulsar a no fallarle. Abraham siguió fallando, claro, y es el padre de la fe. Siguió fallando. Tenemos un Dios amoroso que cada vez que acudimos a Él nos va a limpiar, nos va a poner en pie y nos va a decir: vamos adelante, hijo. Nos arrepentimos, pedimos perdón, Dios trata con nosotros. Y vuelves a preguntarte: ¿por qué así? ¿Tengo que hacer algo más? Es que yo tengo que hacer, y Dios nos recuerda que en la gracia somos sus hijos y somos uno en Cristo Jesús, y que no hay que hacer nada, que Él ya lo hizo todo. Lo demás es consecuencia de dónde está tu fe. Sí. Que todos hemos sido sumergidos en amor por la gracia, que todos somos linaje de Abraham, que todos somos hijos de la fe y herederos de la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Qué tiene que ver todo este contexto con lo que vamos a estudiar el día de hoy? Fíjate que dice el verso 1 y 3, vea tu Biblia, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. También digo, dice Pablo, pero también digo. Y aquí nos pone una analogía de una herencia de un niño y también de un esclavo. Dice que un niño recibe una herencia, obviamente al morir sus padres, pero cuando es niño, pues legalmente no puede disponer de ese dinero. Porque sí, y sí son dueños, y sí ellos van a disfrutarlo, pero no en ese momento, ¿sí? Y son posesiones que el niño no trabajó, que no hizo nada, únicamente lo recibió, fue una herencia, pero no lo podrá disfrutar hasta que no sea mayor de edad, ¿sí?, hasta que no sea maduro, ¿sí? Ahora Pablo dice que un niño en nada difiere con la situación que tiene un esclavo también, alguien que está sujeto a algo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque aunque lo posee todo, tiene que obedecer a sus tutores hasta que cumpla la edad establecida por sus padres, obviamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es la mayoría de edad? Pablo está hablándole a dos, acuérdate, le está hablando a dos tipos, a dos trasfondos culturales diferentes, a los judíos y a los griegos. Y a los judíos dice la ley que a los 12 años, un niño judío, a partir de los 12 años, ya tiene conciencia, ya es una persona que conoce, que sabe, que tiene conciencia y reconoce que necesita de Dios. Se hace una ceremonia a los 12 años, se va a la sinagoga, se le lee la ley y él exclama una oración: es: oh mi Dios, Dios de mis padres, hoy asumo la responsabilidad de mis actos delante de ti. Ese es un niño a partir de los 12 años. Por el otro lado, los griegos, que eran paganos, su cambio de la niñez a la adolescencia venía hasta los 18 años, según la ley de los griegos. Se hacían ceremonias en ambas partes, ¿sí?, y cada uno después de esa ceremonia ya eran responsables de sus actos. Marcaba el paso de su niñez a su virilidad, ¿sí?, de la inocencia al mundo y ya responder por sus actos, ¿sí?
Y en ambos trasfondos se había marcado ya un día. No te voy a decir, no, los muchachos a partir de los 12, no. Hay diferentes etapas de madurez en los niños, pero sí hay un lapso en donde ya un niño deja de ser niño y ya tiene que responder por sus actos, por su relación con Dios. Como padres, yo como padre de 2 hijos, anhelo que mis hijos sean niños siempre. Yo quisiera que no crezcan, quisiera que sean igual niños, ¿sí? Pero Dios nos ha dejado una responsabilidad. Desde pequeños hablarles de Escritura, desde pequeños mostrarles con nuestro testimonio que Cristo es todo. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Y ahí es donde la palabra que tú has sembrado, cuando ellos decidan irse de casa, cuando ellos ya empiecen a tomar sus decisiones, la palabra que quedó sembrada en sus corazones va a germinar, ¿sí? Temprano, tarde, no lo sé, pero tiene que germinar. La pregunta es, ¿lo hiciste o lo estás haciendo? ¿Sí? Los chicos el día de hoy, los muchachos van a enfrentar un mundo peor al que estamos ahorita, ¿sí? ¿Cómo los estamos armando? ¿Cómo los estamos preparando? ¿Qué escuchan? Recuerda que los muchachos escuchan todo. Tú vas conduciendo con tu esposa, ellos van en el asiento trasero, escuchan tus críticas, escuchan todo escuchan. Parece que no, pero sí. Escuchan todo. Que Dios nos ayude a ser esos padres que Dios nos demanda para con nuestros hijos. Ahora, en este verso 3 a mí me recuerda a mi juventud, hace unos ayeres, ¿sí? Saliendo de mi niñez, de entre la parte de la niñez, y obviamente no estaba Cristo en mi vida para ese entonces. Y mi mente era, quiero salirme de la esclavitud de mi casa. Quiero ya ser independiente, quiero ser libre, ¿no? Libre soy, como la canción, ¿no? Y ahora quiero regresar con mi mamá. Porque el mundo está fuerte, las responsabilidades, los muchachos no dimensionan lo difícil que es el mundo, pero tú sí, y tú tienes que prepararlos con armas espirituales, con la palabra, sí. Y Pablo dice, cuando éramos niños. Ahora, aquí Pablo tira un sentido para hacer referencia a los rudimentos del mundo. ¿Y cuáles son los rudimentos del mundo? Antes de Cristo estábamos bajo los rudimentos del mundo. La traducción es el ABC del universo, ¿sí? Y he escuchado muchas filosofías y el ABC del universo. Ese es el significado de esta porción, rudimentos del mundo, es sotería, de ahí viene. Del ABC del universo, como se creía para los griegos. Y al día de hoy muchos piensan igual. ¿Cuál es eso? ¿Qué significa estar bajo los rudimentos del mundo? Significa pensar, tienes lo que mereces. Es eso. Significa decirle, haces bien, recibes bien. ¿Sí? Significa, haces mal, recibes mal. Y si te pagan mal, paga tú con mal también. Significa ojo por ojo, diente por diente. Esos son los rudimentos del mundo. O otras creencias piensan que es el karma. Hermanos, el karma no existe a los que estamos en Cristo. Amén. No puede ser, sí, para ellos tal vez, para ti y para mí ya no estamos bajo los rudimentos del mundo. Y es lo que Pablo quiere enseñarnos el día de hoy, ¿sí? Piensa mal y acertarás, ¿no? En Cristo esto no aplica, ¿sí? Los griegos, recuerdan, eran personas muy supersticiosas. Y Pablo le está diciendo, ustedes eran unos niños, ¿sí? Y cuando eres niño tú eres muy supersticioso muchas veces. Si piensas así, Pablo está diciendo, debemos ir más allá de ese ABC del mundo y liberarnos de esa esclavitud, siendo cristianos, ¿sí? La gracia de Dios, y te lo pongo fácil, la gracia de Dios contradice los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Tú, si te ponemos en un plan ABC, tú no merecías la salvación. Nadie de aquí merece la salvación, pero fue por la gracia de Dios. Sí. Y antes de conocer a Cristo, en mi vida hice cosas horrendas. Y todos los que estamos aquí también. Y cuando llegas a Cristo viene tu pensamiento de niño en Cristo. Ya Dios me perdonó, pero me las va a cobrar. Dios me las va a cobrar. Sí. Ya llegué a Cristo, nací de nuevo, me arrepentí. Dios está esperándome a la puerta con un cinturón diciendo, ya te arrepentiste, pero no te va a costar fácil porque te voy a hacer pagar lo que hiciste. Eso no es gracia.
Eso no es nuestro Dios. Esos son los rudimentos de bebecitos del mundo, al ABC del mundo. Sí. Dios no está parado diciendo, ahora me toca cobrarte. Porque te digo algo, qué sorpresa, cuando llegas a Cristo, te das cuenta que no fue así. Amén. No fue así. ¿Por qué? Porque Él pagó todo. Porque Él pagó tu culpa, tu pecado, tus transgresiones. Sí. No fue así. Te digo algo, descansa. No lo va a hacer. Sí. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esto es gracia, familia. Y la gracia va más allá del entendimiento científico o de la cienciología del mundo. Mucho más allá. Es Dios. Son cosas que no puedes explicarte. Son cosas que no están escritas en un libro. Son temas de gracia. Y la gracia, el dueño de la gracia, ¿quién crees que es? Es Dios. Sí, es Dios. Porque la gracia no es de este mundo. Y esto pone de cabeza a la humanidad, claro. ¿Por qué? Porque no es humano. ¿Cómo un Dios va a perdonar a un asesino de un momento a otro? ¿Cómo Dios va a perdonar y le va a dar vida eterna de un momento a otro por arrepentirse? Es gracia. Sí. Tú en tu mente juzgas y él debe padecer y debe de sufrir lo mismo que él, pero ¿y si se arrepiente? Y eso debe de cambiar nuestras relaciones con muchas personas igual en el mundo. Es que Él se merece esto. Tú no tienes que decir nada, porque si vives bajo la gracia, has entendido que el que menos se merecía estar vivo y respirando aquí el día de hoy, eres tú y soy yo. Amén. Es gracia. Su bendición y su favor es en totalidad dependientes de Dios y no del universo. Sí. Dios reina, Dios gobierna. Ahora, obviamente, familia, yo te lo estoy aplicando a ti, a nosotros, porque somos hijos de Dios. Si tú hablas con alguna persona esotérica o pensadores, te van a decir, ese brother es un ignorante. Claro, porque ellos no entienden la gracia de Dios. Nosotros sí, porque primero recibiste tu salvación por gracia. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que no merecías, que el Hijo de Dios, el ser más puro, más bueno, el más santo, el perfecto, murió en una cruz derramando su sangre, pagando tus pecados pasados, presentes y futuros, lo hizo por ti. Cuando entiendes eso, entonces eso es gracia. Sí, eso es gracia. Esto es aplicado a nosotros, los hijos de Dios. Y aún siendo hijos de Dios, familia, es difícil vivir aceptando la gracia, porque somos bombardeados desde pequeño con estos principios de ganar y merecer. ¿Sí? Desde pequeños. ¿Sí? Cuando Cristo llega a nuestra vida, entonces cambiamos la gracia, cambiamos por la gracia y comprendemos que es una esclavitud vivir bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí? Para Cristo esto está obsoleto. Ahora, tu carne, tu mente al día de hoy está trayendo tal vez ahorita cuánto le debes a Dios. Sí, es que yo antes de Cristo, bro, Dios lo sabe, no me tienes que decir, Dios lo sabe. Y tal vez estás pensando, me los va a cobrar un día. Te digo algo, no. Tu carne te dice eso, Satanás tal vez te acusa y te dice, porque el Espíritu Santo te va a decir a tu mente y a tu corazón que no le pagaste a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo pagó por ti. Que no sufriste lo que debiste sufrir porque Él lo pagó por ti. Porque Él tomó tu lugar. Y te digo algo, no lo hizo, no te pagó así, ni lo va a hacer. Porque Dios es bueno. Dios es amor, es un Dios de gracia. Y Pablo esto estaba batallando con los Gálatas. Sacúdense su mente de los rudimentos del mundo. Sí, sacúdense su mente de eso. Eso no existe. No estamos bajo esas leyes los que ya son hijos de Dios. Obviamente, te voy a repetir, hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios se pueden creer lo demás y pueden decir, ves, es una realidad, mira, pasó, hizo esto y le pasó esto, sí. Pero recuerda que ellos están bajo el dominio del mundo y de Satanás. Nosotros no. Fuimos por gracia un pueblo apartado para Dios, injertado, y somos hijos de Dios. Colosenses 2:20 dice que tenemos que morir, chécalo en tu casa, Colosenses 2:20, morir a los rudimentos del mundo. Morir, sí. ¿Cuáles son los rudimentos que te están guiando el día de hoy? El mundo
o Cristo, o Dios. Sí. ¿Con qué ves tú al mundo? ¿Con qué tú reglamentas al mundo? ¿Con los parámetros del mundo o con los parámetros de Dios? Porque con los parámetros del mundo te hacen algo, ve y pum, o actúa, ya. Pero con los parámetros de Dios es diferente. Es ama al pecador, bendice a los que te maldicen, ora por quien te calumnia. ¿En qué lado estamos? Sí. Verso 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. ¿Qué dice ahí? De hijos. Wow. Adopción de hijos. El tiempo, desde Daniel 9:24 en adelante, se vino profetizando la venida del Mesías. Fue el tiempo exacto de Dios. Daniel dijo 483 años y fueron 483 años después que llegó Cristo. ¿Sí? Y todo estuvo perfectamente trazado. Dios vino a rescatarnos. La promesa de la bendición que Dios le dio a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas las simientes, esa promesa se hizo una realidad y se cumplió cuando Cristo vino al mundo. Es la bendición del mundo, Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando Cristo vino al mundo, cuando la luz vino al mundo, el momento exacto, sabemos que vino de mujer, pero también que nació bajo la ley. Claro, estaba en el mundo, pero no era de este mundo. Sí. Recuerda que él vino en problemas que habían en Jerusalén en ese entonces. El pueblo de Israel estaba sometido bajo el gobierno romano. Entonces él vino con todo este tipo de situaciones difíciles. Y lejos de venir a decir, vengo a reinar y vengo a que me obedezcan y vengo a que tú hagas esto, ¿sabes a qué vino Dios? Es el único Dios que vino a servir. ¿Sí? Porque ese es el corazón de Dios. Un corazón de gracia, un corazón de servicio. Vino a servir al pecador. El Hijo de Dios eterno añadió humanidad a su divinidad. ¿Sí? Porque Él era Dios, Él es Dios. Y se hizo como nosotros. Y añadió esa humanidad caída a su divinidad, siendo Él santo. ¿Sí? Siendo santo. Y Él santo, porque la simiente no era la de Él. Acuérdate, era la simiente directa de Dios, en un cuerpo humano, sí, el de María. Pero él estaba en un mundo que estaba ocurriendo cosas difíciles. Jesús sabe eso. Él estuvo bajo el rudimento, se hizo como hombre. ¿Para qué? Pues, ¿para qué lo hizo? Para que redimiese, dice la Escritura. Verso 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para redimir. La palabra redimir, exagorazo, significa del griego, significa rescatar de una pérdida, pagar el rescate. ¿Sí? ¿A quién vino a rescatar Dios? A toda la humanidad, claro, a los que le reciben, ¿sí? Por su deidad, ¿sí? Él siendo Dios, era el único que podía, por su deidad y por su poder, podía y tenía los recursos para salvar a la humanidad. Los hombres no podíamos salvarnos. Brother, no puedes llevar tu vida, ¿sí me explico? No hemos podido llevar nuestra vida. Ahora que Cristo está gobernando nuestra vida, entonces dices, wow, gracias Dios. Pero si Cristo no gobierna, entiende, no puede. Necesitas a Jesús. Necesitamos todos a Jesús. ¿Sí? Ahora, por su deidad, siendo Él Dios, era el único con el poder y los recursos para salvarnos, no, nadie más. Pero también por su humanidad, Él tenía el derecho y la posibilidad de redimirnos, siendo Él humano también, Dios humano. ¿Sí? Tuvo que venir como nosotros, vino a comprarnos. Y esta idea de Pablo de comprarnos es que se paró como, la idea era cuando se paraba a alguien fuera de un mercado de esclavos. Y estaba parado fuera del mercado de esclavos y empezaba a comprarlos a todos. Yo lo compro, yo lo compro. Éramos esclavos del pecado. Sí. Pero ya pequé, entonces sigo siendo esclavo del pecado. Sí, con ese pecado con el que tú has batallado por más de 30 años, sigues y sigues en la misma intensidad y sigues, tienes que hacer un alto a tu vida espiritual y decir, algo está pasando. Porque alguien que es nacido de nuevo
no puede estar pecando una y otra vez insistentemente en un mismo pecado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un nuevo nacimiento. Es que soy así, así nací. No has nacido de nuevo entonces. Sí. Porque una vez que Él nos compró, nos retiró de la esclavitud, ya somos de Él, somos adoptados, somos apartados de un lugar de esclavitud a una completa libertad en una relación maravillosa con Dios. Tú eres hijo de Dios y has sido lleno del Espíritu Santo, sabes de lo que te hablo. Sí. Una relación maravillosa con Dios. Jesús vino como hombre a pagar las deudas de hombre, para que una vez destruida todo lo que cargó Él en su cuerpo, pudiéramos regresar a casa como Él, con un cuerpo nuevo, regresar a casa nuevos. Increíble. Dios vino y murió por nosotros, ¿sí? Para darnos un nuevo hogar, para darnos un nuevo cuerpo libre de enfermedad, libre de todo eso. Pero lo más hermoso, déjate del cielo, las bendiciones, el cielo nuevo y el cuerpo, no, para estar con Él. ¿Sí? Él nos anhela. Desde aquí, este lado de la eternidad, Él te anhela con el mismo amor con el cual te va a recibir cuando estemos del otro lado. Es su mismo amor. Fuimos adoptados, gracia de Dios. Sí. Versos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No solo pagó la esclavitud el Señor, eso es lo hermoso. Porque te puede decir: te pago tu esclavitud para que te vuelvas a ser esclavo, ¿no? De otra cosa, no. Sería absurdo. Nos redimió y nos compró para ser sus hijos. ¿Para qué te compró Dios? Para que seas su hijo, su hija. ¿Sí? Y cuando somos sus hijos, Él te da un regalo. Por todo esto en el ambiente de gracia. ¿Qué nos regaló a todos los que somos sus hijos? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. A todo aquel que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Por eso, familia, yo no me hago la idea de cristianos carnales. Porque te digo algo: cristiano carnal no es cristiano. Sí. No existe. Ese término, cristianos, no existe. No eres cristiano, brother. O sea, sí, todavía la carne te domina, todavía no hay una lucha que se vea con el pecado. No somos cristianos todavía. Sí. Porque te digo algo: Dios nos dio la misma herencia a todos. No hizo distinción de personas. No dijo: Rodrigo, como es pastor, le voy a dar 500 pesos de Espíritu Santo. A él, pues, 200. A él no, es lo mismo. Es el mismo Espíritu, el mismo regalo, inmerecido, por cierto. Sí. Es el mismo Espíritu habitando en el creyente, por el cual somos iglesia. No somos iglesia porque nos reunimos nada más. Somos iglesia porque eres la iglesia. Porque donde quiera que vayas, la gente debe ver en ti el Espíritu de Dios. Jesús, donde iba, la gente decía: este hombre algo tiene. Y le seguían. Era Dios, era el Espíritu Santo en la humanidad de Cristo. Era Cristo. Sí. Y es el mismo regalo, familia. Es el mismo regalo. El Espíritu que tuvo Jesús cuando estuvo entre nosotros es lo mismo. Y aquí puedes ya tú identificar. Entonces, ¿todo el mundo son hijos de Dios? No. Todos somos creación de Dios, claro. El Creador hizo todo. Pero sus hijos no son lo mismo. Sus hijos son los que tienen el Espíritu Santo. Nada más. Los demás no son hijos. Son creación de Dios. Sí. Pero no sus hijos. El Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo que nos regaló. Ahora, ese mismo Espíritu, dice Pablo, nos enseña aquí en el texto, es el que nos da el derecho inmerecido de llamarle, ¿qué dice acá? Por el cual el Espíritu de sus corazones de su Hijo, verso 6, el cual clama, ¿qué dice? Abba, Padre. Abba, Padre.
Y cuando te das cuenta, el texto está señalado con signos de exclamación. No es Abba Padre, es Abba Padre. ¿Sí? ¿De dónde viene esta palabra? Viene del origen, te lo dije al principio, de origen arameo. ¿Sí? Es la única parte en la escritura que vas a ver que esté, aunque esté el arameo así, sin traducir, lo más puro. Aquí está, Abba. Y viene de origen arameo y es para dar una palabra de padre, pero con confianza, papá. ¿Sí? Obviamente, cuando tú vas y te dicen, ¿cómo se llaman los papás? ¿Quién es el papá? No, está mal dicho, es ¿quién es el padre? Pero aquí estamos viendo un grado de confianza único para decirle papá. ¿Sí? Y muchos comentaristas, Barclay dice que debió estar tan frecuente en los labios de Jesús esa palabra cuando estuvo con nosotros. Recuerda que el ministerio de Jesús en su mayoría fue la oración, ¿sí? Y estuvo tan frecuente en sus labios que muchos de sus discípulos lo escucharon. Abba Padre, Abba, decía, y decían, ¿what? ¿Sí? Que los que oyeron eso lo transcribieron así, sin traducción del griego. Esto es el puro idioma de Cristo, arameo. ¿Sí? Y así está transcrito. Ahora, clamar le da un énfasis de que es algo más allá que una palabra. Es una expresión que viene del fondo del corazón. ¿Quién nos lo enseñó? La única vez que sus discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos no fue, enséñanos a predicar, enséñanos a tener una iglesia, enséñanos, no. ¿Sabes qué? Enséñanos, ¿a qué dijeron sus discípulos? Enséñanos a orar. Y Jesús empieza, Abba Padre. Wow. Sí, es algo más que una palabra, es una expresión que viene del fondo del corazón. Los que somos padres, cuando tu hijo, bueno, mi hijo a mí no me dice así, yo respeto si en tu casa te dicen así, padre, ¿no? No nos dicen así, me dicen papá, papi. Y cuando tu hijo te habla y reconoces su voz y reconoces la ternura con lo cual te lo está diciendo papi o pa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van confiando en ti y sabes que nunca le vas a decir, no me vuelvas a decir así, dime padre, ¿no? Padre Rodrigo. No soy padre, soy pastor. Sabe que nunca le vas a decir que no, porque su corazón de niño los inclina a decirte así. Y tú no le enseñaste a tu hijo a decirte papi o como te diga. Tú no le dijiste, me vas a decir así para que todos vean que eres tierno conmigo, hijo. No, ellos te lo dicen, papi. ¿Sí? Fue algo natural, algo espontáneo de ellos. De igual manera, esto es aplicado a nosotros. Como sus hijos, el Espíritu Santo, de manera natural, en el creyente, va a llevar a tener que tengas esta relación con Dios, de que tú le puedas llegar a decir, Abba, Padre. Es una relación natural, no es forzada por una religión, no es forzada, y lo tienes que decir, no, es algo natural. Cuando nuestros corazones claman así, sabemos que eres hijo de Dios, los clamas por el Espíritu, y que toda la herencia de gracia que Dios ha derramado va a estar sobre ti. Ahora, para un judío, déjame te cuento, para un judío llamarle a Dios de esa manera, de hecho en la Torá judía nunca vas a haber encontrado la palabra Dios, porque para ellos Dios es pagano, la palabra Dios. Siempre vas a encontrar una D- y una S, o D- O y S, o sea, no le van a poner la palabra Dios, porque para ellos llamarle a Dios era una blasfemia. Ahora están viendo a Jesús orando, partiendo el pan con los discípulos, no sé, y están los fariseos alrededor de él viéndolo, y están escuchando y ven que Jesús se refiere así a Dios, a su Padre. Dice, ¿cómo se atreve este nazareno a llamarle así a Adonai, a Dios? Por eso te digo, familia, que la gracia y los que están relacionados con Dios, con la gracia, no entran en la mentalidad de los religiosos ni de los del mundo. Porque al día de hoy, los que están bajo el control de la ley, los que están bajo la religión, legalismo, se refieren así a los que somos hijos de Dios.
¿Cómo pudo haber sido perdonado? No, si no guarda este día, si no hace esto, si no, ¿cómo? Así se refieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque su corazón está a kilómetros de Dios, aunque profesen estar con Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido esta relación a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Porque no están bajo la gracia. ¿Cómo te atreves a hablarle así, pagano? La respuesta para estas personas, familia, es que necesitan un encuentro real con Jesús, y eso va a hacer que solo, increíblemente, tengas una relación nueva con Dios, ¿sí? Necesitan llenar su corazón de su espíritu para poder entender lo que significa la palabra gracia. Me he topado, gracia, entonces haces lo que quieras. No, tú sabes qué es la gracia de Dios. Tú sabes qué es vivir bajo la gracia y no bajo el legalismo. Tú sabes lo que es decir, Abba, Padre. Soy tu hijo, gracias, papá. Y fue gracias a ti, no a mí. Gracias a lo que tú hiciste en la cruz. Y ya no eres esclavo, ya eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios ahora son herederos, ya tienen su herencia por medio de Cristo. Sí. Para Pablo, el que gobernara su vida por la esclavitud de la ley era todavía un niño, sí, aunque se consideran maestros y todo, era un niño. Por otro lado, el que había aprendido el camino de la gracia había llegado a ser una persona madura en la fe cristiana, sí. Ahora, madurez en Cristo, familia, ahí va. No es quien haga más o sirva más o pastoree o enseñe o... Si me vieras enseñar la palabra, soy un maestro, ¿no? Soy maduro. No. Madurez en Cristo no es quien haga más o sirva más, sino es quien dependa más de la gracia de Dios. Eso es ser maduro en Cristo, ¿sí? Y la gracia va a hacer que seas llamado hijo de Dios. Porque acuérdate que muchos le van a decir Señor, Señor ese día. En tu nombre, y Jesús va a decir, apártate, nunca te conocí. Hijo de Dios es el que depende de su gracia. ¿Cómo depende eso? ¿De qué estás dependiendo? ¿Qué estás demostrando hoy? ¿Gracia? ¿Recibes gracia? ¿Dependes de su gracia? Sí. Debemos analizar nuestra fe el día de hoy. Nuestra dependencia de la gracia de Dios. Si una persona ha madurado en la gracia de Dios, no se va a ofender porque sin querer el pastor no lo saludó en un semáforo. Va a decir, no, pues estaba distraído el vato. Siempre ando distraído, por cierto, escuchamos música, todo bueno. Una persona que es madura en la gracia va a entender de qué se trata, de que todos somos caídos, que todos venimos aquí a recibir lo mismo de Dios, llenura de su espíritu, perdón de pecados, que somos personas chafísimas, que necesitamos su gracia. Un maduro en la gracia lo va a entender. Fue por esto. Fue por gracia. Da gracia y recibe gracia. ¿Sí? Porque cuando somos hijos de Dios, dice Pablo aquí, el que testifica, ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Sí? Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Cuando somos hijos de Dios, el que va a testificar, el que va a dar testimonio de tu vida es el Espíritu Santo en ti, dice Romanos 8:16. Entonces así vas a ser conocido como un hijo de Dios, que el Espíritu Santo testifica en tu vida, ¿sí? Da testimonio de que eres hijo de Dios. Por tanto, el que Dios nos haya adoptado como sus hijos no fue nada más un tema de filiación o vamos a iniciarlo en Calvary Playa. Que bueno, eso lo hemos aplicado y tienes que dar tu café si eres nuevo en la iglesia. Es cierto, es cierto. No es el propósito eso, de ser hijo de Dios, el afiliarte o tener un título, sino el que seas hijo de Dios es que el Espíritu Santo va a testificar por medio de tus actos. ¿Sí? Ese es ser un hijo de Dios. ¿Sí? Que eres parte ya de una familia de Dios. Que tienes el Espíritu Santo y debes experimentar la condición que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra. Empiezas a formarte en tu corazón el carácter de Jesús. No tu carácter. No, Dios me libre de mi carácter. El carácter de Cristo. Sí.
empieza a formarse en cada creyente. Empezamos a reflejar que somos hijos de Dios en un mundo caído, que dependemos de Dios en un mundo que quiere depender de sí mismo siempre. Sí, ese es el mundo. Y mira el mundo que ha dependido de sí mismo, cómo está el día de hoy. Se han divorciado de Dios. Voy a depender de mí mismo, de mis ideas, de mis ondas, pero no de Dios. Aunque dicen, dependo de Dios, y la Biblia la tiene cerrada. Sí. Depender de Dios es comportarnos como hijos de Dios, y el Espíritu Santo te va a llevar a buscar su presencia a través de la oración y de la palabra, y el Espíritu Santo te va a llevar como consecuencia de una vida entregada a Cristo a hacer su voluntad. Como hijos de Dios obedecemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sí. Porque tú vas muriendo cada día a tus intentos, a tus ganas, le voy a echar ganas, hoy vas muriendo y te das cuenta que no haces nada. ¿Sí? Que necesitas de la gracia de Dios, que somos herederos de Dios, que cada día estamos aferrados más a Dios y menos al mundo. ¿Sí? Que somos herederos por medio de Jesús, que recibimos algo que no merecíamos, que no trabajaste. Tú no trabajaste para tener el Espíritu Santo. ¿Sabes quién le costó su vida en la cruz que nos dejara el Consolador aquí? A Cristo, Jesús. Sí. Cuando entendemos eso, entonces, como sus hijos, respondemos en amor y dejamos de ser esclavos del mundo y de nosotros mismos. Dejas de ser esclavo de tu carácter. ¿Qué carácter tienes? Un carácter fuerte. No es justificante. No es justificante. Debes de pedirle a Dios por eso. Es que es mi manera de ser. Tampoco es justificante, hermano. Sí, te va a chocar lo que te voy a decir, pero no es justificante. Sí, es que así estoy cómodo. Tampoco es justificante. Es que es mi carne, no es justificación. ¿Por qué? Porque tu vida testifica con el Espíritu Santo, porque el que va a hacer la obra no eres tú, no es tu testimonio, es el testimonio de Cristo en tu vida a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que Jesús tuvo en su corazón, lo que Jesús tenía cuando se movió aquí en la tierra. Es el mismo Espíritu, y eso va a hacer que dejes de ser esclavo. Los hijos no son esclavos, y los esclavos no son hijos en la casa de su padre. ¿Sí? Los hijos no son esclavos, y los esclavos no son hijos en la casa de su padre. ¿Tú qué eres hoy? ¿Sí? Me encanta, la máxima expresión bíblica de esto, Jesús lo enseñó. ¿Te acuerdas? Si te sabes la historia del hijo pródigo, todas lo conocemos. ¿Sí? El hijo que se le da todo y que lo desperdicia, y llega un momento que este hijo, que ya que tuvo todo en casa de su padre, se ve comiendo con los cerdos. Después de estar comiendo en un banquete con su padre, se ve comiendo en lo más inmundo. ¿Sí? Y decide, no, tengo que regresar a casa de mi padre. Y regresa a casa de su padre, pero el corazón de este hombre que iba a regresar es: quiero llegar, y como mi padre está enojado conmigo por todo lo que hice, voy a hacerle de esclavo. O sea, porque no creo que llegue mi padre, voy a regresar. Y regresa con un corazón de esclavo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida de esclavitud del mundo, porque había arruinado todo lo que su padre le había dado. ¿Y qué es lo que hace el padre cuando lo recibe? ¿Te sabes la historia? ¿Acaso se negó a recibirlo? Y le dijo: no, mira cómo vienes. No. Lo recibió como un hijo, no como un esclavo. Aunque tenía toda la inmundicia y aparentaba ser un esclavo, lo bañó, le puso ropa fina y lo sentó y mandó a hacer comida para él. Lo recibió como un hijo porque esa era su naturaleza, un hijo. Sí. Esa es la historia continua de un hijo de Dios que se aparta. Esa es la historia continua de la humanidad queriendo salirse de casa de su padre. Sí. Le gusta ir a la esclavitud del mundo. A este hombre le gustaba.
hasta que se da cuenta que sus acciones, cuando ya deja de 12 años o 18, como le quieras, ya se dan cuenta que lo que está haciendo no le está generando nada bueno, que sus acciones no lo llevan a más que estar comiendo inmundicia con los cerdos. Y se arrepiente y regresa a casa. Y su padre lo está esperando así. Estaba yo esperando. Como lo que era cuando salió de su casa, un hijo. Nunca dejó de ser hijo, aunque se haya ido a estar como esclavo. Ya no eres esclavo. Ahora sí eres hijo, somos hijos. Amén. Tenemos herencia. No es por ti. Agarra la onda. No es por ti. Es gracia. Es gracia. El ABC del universo, ¿qué te hubiera dicho? Porque quiso que trague más mugre y cuando regrese a ver qué va a hacer de su vida. Gracias a Dios por su gracia. Amén. Gracias a Dios por su gracia, porque esta herencia no se cancela, no se pierde, porque somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Sí. Por medio de Jesús heredamos. Y esto, si no te genera adorar a Cristo, no te genera adorar a Dios, wow, no sé dónde estás parado hoy. Pero esto tiene que generarte a eso, a desear esa herencia, ¿sí? A decir gracias, Señor, porque no me pagas por lo que soy, sino por lo que tú hiciste y por cuánto me amas. David Guzik dice: para muchos esta herencia puede parecer miserable, o hasta se ríen, ¿no? Pero para aquellos que son realmente en Él, que realmente aman a Dios, ser un heredero de Dios es la herencia más rica de todas. Amén. Y esa es tu herencia, y esa es la mía. Y todo esto es por gracia de Dios, por medio de Cristo. Para ser un heredero de alguien, debiste nacer en esa familia. En Cristo no es así. No naciste fuera de la familia de Dios, que son los judíos, pero gracias a su gracia Él te injertó. Somos el olivo silvestre. El olivo es Israel, ¿sí? Nosotros fuimos olivo silvestre, injertados para gracia. Y no solo nosotros, sino todo el mundo. Para ser herederos de Dios, tuviste que haber nacido de nuevo también, para poder ser injertado. Nacido de nuevo, porque ya una vez nacido de nuevo, en tu vida nueva en Cristo Jesús, eres acreedor a todas las herencias que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Que el temperamento y la conducta de nosotros como sus hijos muestre para siempre nuestra adopción. Que seamos así. Recuerda, entramos por repechaje, dirían en el fútbol. No vino, Cristo vino para su pueblo y nosotros estuvimos ahí. Dios estaba en su plan definitivamente. Fuimos adoptados. ¿Cómo te comportas? ¿Adoptado de Dios? ¿Hijo de Dios? ¿O como el mundo? Sí. Que nuestro temperamento y nuestra conducta muestre para siempre adopción, pero sobre todo, familia, muestren gracia. Mostremos gracia. Porque si no demuestras gracia es que no has recibido gracia. No puedes dar algo que todavía no tienes en tu corazón. No puedes dar palabras con el Espíritu. No puedes dar un consejo si tú todavía no estás lleno de Él. ¿Sí? Que el Espíritu Santo testifique a nuestro espíritu, Espíritu Santo, a nuestro espíritu, a nuestra mente, que somos hijos y herederos de Dios. Comportémonos como eso, como sus hijos. ¿Sí? Que la palabra Abba Padre, que ya entendimos hoy, ¿sí?, que escuchamos, se nos venga a la mente ese momento cuando Jesús de su boca decía eso: Abba Padre. Que cuando ores, recuerdes que Jesús también lo hacía. Que cuando a Jesús su Padre lo escuchaba, recuerda,
a ti también te escucha. Que cuando Jesús clamaba totalmente angustiado porque iba a ir a la cruz y que le decía, Padre, que no pase esta copa, por favor, también a ti te escucha, también nos escucha. Ese Abba Padre escuchado de los labios de Jesús para reflejar una comunión perfecta de amor entre un padre e hijo, sea el mismo que tú y yo tengamos con nuestro Padre. Esa misma relación perfecta de amor. Sí. Si piensas que tus buenas obras o tus malas obras, o que si haces o que si no haces, va a interferir en esa relación para con Dios en tema de oración, estamos equivocados. Somos sus hijos por gracia, tenemos herencia por gracia, tenemos al Espíritu por gracia. Eres salvo por gracia. Amén. Abba Padre, inclina tu rostro, vamos a orar.